Hola, mi nombre es Ali Ramón Rojas Olaya, rector fundador de la Universidad de Caracas, la UNEXCA. El tema que nos convoca hoy es el Esequibo. El Esequibo vuelve a ser noticia y creo que es importante que para poder entender la magnitud de lo que significa el Esequibo, me voy a referir tomando como referente el libro de Federico Brito Figueroa, Tiempo de Ezequiel Zamora, ediciones de la Biblioteca Ministerio del Poder Popular para la Cultura, editado en Caracas en el año 2009, porque es importante que nosotros veamos cómo un grupo de venezolanos históricamente han sido antibolivarianos, es decir, han sido antipatriotas. Esta carta que voy a leer a continuación está redactada por estos nombres. Pongan atención a los apellidos de las personas que escriben esta carta. Manuel Felipe de Tovar, Pedro Gual, Pacífico Gual, Nicomedes Zuluaga, Juan José Mendoza, Francisco Lamadriz, Federico Núñez de Aguilar y Aureliano Otañez. La más rancia oligarquía, es decir, personas que no tienen ningún arraigo por Venezuela, pero sí hacia el exterior, lo que podríamos llamar hoy pitillanquis. La carta está escrita en Caracas el 21 de noviembre de 1861, un año después del asesinato de Ezequiel Zamora. Y la carta lleva por nombre exposición que muchos habitantes de Venezuela dirigen al gobierno de Su Majestad, la Reina de la Gran Bretaña. Los que hacemos esta manifestación somos habitantes de Venezuela. Hablamos por la experiencia que actualmente nos está suministrando este país, entregado a todo género de excesos y a la guerra social de que hemos hablado, la que no tendrá término sino con su completa ruina, y dentro de poco estará perdido para sus habitantes y para las demás naciones que pudiera reportar inmensas ventajas con su comercio y relaciones amistosas. Si estas comarcas pudieran estar en paz y seguir su marcha regular, es un deber que tienen las naciones civilizadas de Europa de tender la vista a estos países e intervenir en ellos de una manera directa, cuya intervención no podrá menos que producir los mejores resultados. Uno lee nada más este primer párrafo y uno se imagina a Juan Guaidó, a Julio Borges, pidiendo intervención de Estados Unidos para resolver los problemas, para que intervengan militarmente a Venezuela. Hay que tener un alto sentido ético, cultural, militante, para uno poder leer esta carta sin que a uno le dé náuseas. Ninguna de las naciones de Europa puede con más ventaja poseer a Venezuela como la Gran Bretaña, y creemos que le sea más ventajosa esta posesión que la que tiene en la India Oriental. El paso que en esta materia debe darse está muy indicado y aún es de extrañarse que hasta ahora nada se haya hecho en esto. Hay en Venezuela, entre los hombres pensadores, la opinión de que conviene a esta desprenderse del territorio de la Guayana y negociarlo con la Gran Bretaña, pagando con él la deuda extranjera contraída con súbditos ingleses, y además la deuda externa de la República que reconocerá o pagará en los términos que se estipule,
que ambas deudas no montan a 10 millones de libras esterlinas. Esta opinión es mayor cada día, pero la multitud, el populacho y los demagogos se oponen a este traspaso de territorio, o por lo menos no manifiestan buena voluntad que se realice tal idea. Es esta la causa que hay para que nunca proponga esta negociación el gobierno de Venezuela, por el temor que le inspira el desenfreno de las masas, del pueblo, del poder popular, eso lo digo yo. Toca al gobierno inglés dar principio a esta negociación de la que sacará felices resultados. La Guayana venezolana es un país más extenso que Francia. Este vasto territorio que linda con la Guayana inglesa y que puede decirse que está desierto, está llamado a tener una gran importancia en la América del Sur. Aquel suelo es también aurífero. Diversas minas de este metal se han descubierto recientemente. La posesión de este territorio tiene inmensas ventajas para la nación que lo ocupe. Por el Orinoco llevará su comercio a la mayor parte de la América Meridional. Penetrando por las arterias de este río, se irá al interior del resto de Venezuela, a la Nueva Granada, al Ecuador, y por el canal del Cassiquiare, que lleva las aguas al majestuoso Amazonas, se irá al Perú, Bolivia y al centro del Imperio del Brasil. Flameando el poderoso pabellón inglés en la Guayana, no solamente mostrará esta su riqueza hasta ahora desconocida, sino que será un centro civilizador que repartirá su influencia benéfica a todas estas repúblicas, enseñándoles las ventajas positivas que trae al hombre el trabajo aplicado con inteligencia a todas las industrias, e impedirá que continúen en esta guerra devastadora que los consume y embrutece. Es este un deber que tienen que llenar las naciones europeas para con las repúblicas americanas, que necesitan su intervención tutelar sin esperar a que directamente se les llame a estas naciones, porque los propietarios y hombres de inteligencia no tienen libertad para hacerlo y sufren la presión del desenfreno popular. Hasta el caso de no atrevernos a firmar esta exposición, la que hemos concebido, por el justo temor de que puedan difamarse nuestros nombres. Antes de terminar, debemos manifestar y encarecidamente pedir al gobierno británico la más pronta resolución de esta materia, ya que se acojan nuestras ideas respecto de la negociación de la Guayana, o bien que se decida y lleve a cabo la intervención de una manera igual a la que las tres potencias occidentales de la Europa emplean respecto a México, que es el medio más pronto y expedito que puedan atajar los infinitos males que sufren estos pueblos. 1861, y un sector importante de la oligarquía parasitaria. Es bueno que ustedes revisen los apellidos que he nombrado al comienzo, porque son en línea directa familiares de Leopoldo López y de María Corina Machado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a escuchar en estos momentos dos piezas que, aunque distintas por sus concepciones, una es del rock nacional y otra es del joropo llanero. La primera es el Esequibo es nuestro, del grupo Témpano, para aquellos amantes del rock. En los años 80 en Caracas, el grupo Témpano junto con Aditus y otros más estaban de moda, y el Esequibo pegó mucho en esa época. Eso que oyen allí, no se angustien, eso es lluvia. Esto está filmado en cuarentena, en pandemia, con todas las
con todas las vicisitudes que puedan generar este tipo de filmación, pero que es importante, dada la importancia que tiene el Esequibo. Entonces, vamos a escuchar en primer momento el Esequibo es tuyo, es nuestro, es tierra venezolana. La traición no tiene perdón, dice Témpano en los años 80. Se está refiriendo a estos apátridas que firmaron esta carta en el año 1861. La segunda pieza que vamos a escuchar es Guayana Esequiba, del Carrao de Palmarito, en la cual hace una defensa y termina diciendo: devuélvanme mi Esequibo.
¿Qué les pareció esas letras? Bueno, acuérdense algo, una revolución para que sea irreversible debe ser cultural. Entonces, tanto el rock del grupo Témpano como el joropo del Carrao Calvarito están alineados, aunque tengan mundos distintos en su concepción estética, sin embargo, políticamente hay una claridad meridiana en lo que es su accionar cultural y artístico. Voy a leerles a continuación un artículo publicado en Ciudad Caracas el viernes 17 de julio del año 2015, titulado Domingo Sifontes. Domingo Sifontes de repente no nos dicen nada, pero yo creo que estos son héroes venezolanos que nosotros tenemos que leer, que tenemos que conocerlos. Este héroe venezolano cantaurense de nacimiento, nació en 1834, y tumeremense desde niño, es decir, nació en Cantaure, en el estado Anzoátegui, y desde niño se fue para Tumeremo, en el estado Bolívar. Este hombre escribió una de las páginas más gloriosas de la historia patria en 1894. Es decir, 61, 71, 81, 91, 33 años después de la carta que acabamos de leer, que leímos hace ratito. Se hizo militar y estudió la realidad limítrofe que vivía el Estado Bolívar. Analizó a profundidad al enemigo, oigan bien. Sabía que los ingleses mantenían relaciones con las provincias venezolanas desde el siglo XVI. Sabía que la región guayanesa en época de la colonia, por haber sido relativamente abandonada por España, era un aperitivo apetecido por los ingleses que no dudaron en explorar la costa atlántica venezolana, teniendo como objetivo principal el delta del Orinoco. Sifontes había leído sobre la importancia que tenía nuestro delta para el corsario inglés Walter Raleigh, por ser un medio de comunicación codiciable que da acceso y entrada al continente, como bien lo detallan estos oligarcas que le ponen en bandeja de plata todos los beneficios que tiene nuestra Guayana. Sabía que para los británicos el Océano Atlántico y el Mar Caribe eran parte de una estrategia de colonización fundamentada en su poderío naval, con el que formaban un gran imperio ultramarino que consolidaban rompiendo el monopolio español de circulación en los canales de navegación regional para beneficiarse con la distribución y venta de los más variados productos. El 2 de marzo de ese año, es decir, de 1894, ante la invasión de un grupo de ingleses que venían de la Guayana Británica con la intención de apoderarse de parte de este territorio, el general Domingo Sifontes fundó una población que llamó El Dorado, entre los ríos Cuyuní y Yuruani. Allí estableció un puesto militar desde donde comandó a sus valerosos militares que liberaron sus energías creadoras en medio de la perplejidad, el desasosiego y el caos. Sifontes hizo de la teoría acción revolucionaria para defender la soberanía nacional. Combatieron en tierra a los invasores británicos y al cabo de varias horas estos huyeron despavoridos como suelen huir los cobardes. Sifontes se convertía en una amenaza para Inglaterra. Este salvador de la patria murió el 9 de enero de 1912 en el Callao. En su honor, el municipio cuya capital es Tumeremo lleva su nombre. Hoy Sifontes dice presente, viva la octava estrella. Fíjense que con esta lectura, con las dos piezas que escuchamos, con la lectura de la lectura entreguista de nuestro suelo a los ingleses, ya nos vamos dando una idea
un poco de cómo es la situación del Esequibo. Hemos querido tener este marco teórico, cultural y geopolítico para poder inmediatamente leer un poco sobre quién es Valeria Hart, por ejemplo, sobre cómo viven la gente en el Esequibo, porque desde que yo era niño siempre vi el mapa con unas rayas en el Esequibo y siempre fue una zona en reclamación. Entonces uno se preguntaba qué es una zona en reclamación. Y yo creo que esa duda que tengo yo, que tuve yo, la tienen muchos venezolanos y venezolanas hoy en día. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos en un minutico. La doctrina que se conoce con el nombre de Uti Possidetis de 1810 se fundamenta en el reconocimiento de los límites administrativos coloniales, partiendo de una tácita aceptación de este principio por todas las colonias. En el caso venezolano, es la concepción de que nos corresponde en estricto derecho como país el territorio de la Capitanía General de Venezuela anterior a 1810. En esta figura, en este mapa, ven la línea roja, ¿verdad? Ven ahí la leyenda. Bueno, ahí observamos la línea limítrofe de nuestro país. Tenemos que recordar que entre 1819 y 1830 nuestro país se llamaba República de Colombia. Era reconocida por Gran Bretaña en 1824. Es importante resaltar que para la época nuestro presidente es el libertador Simón Bolívar. La línea Schomburg es el nombre dado a una línea de frontera propuesta que se planteó en el siglo XIX en medio de la disputa territorial entre Venezuela y la Guayana Británica. Schomburg es un apellido de origen alemán, llamado así por el explorador y naturalista británico Robert Hermann Schomburg, nacido en 1804, muerto en 1865, quien había nacido en Alemania pero estaba al servicio de los británicos. En 1841, bajo los auspicios de la Royal Geographical Society, Schomburg fue enviado en un viaje de exploración botánico y geográfico a la entonces colonia inglesa de la Guayana Británica para definir las fronteras con Venezuela y la Guayana neerlandesa, hoy Surinam. Esa imagen que vemos ahí es Robert Hermann Schomburg. Seguimos con el mapa. Esto era necesario, esta delimitación de la que hace Schomburg era necesario porque el Reino Unido, cuando tomó posesión de la Guayana Británica, conocido como las colonias del Esequibo, Demerara y Berbice, mediante el Tratado Anglo-Neerlandés de 1814, los Países Bajos no habían definido la frontera occidental con la ahora independiente Venezuela. En el año 1822, el libertador Simón Bolívar le da instrucciones a su ministro plenipotenciario en Londres, José Rafael Revenga, y le dice lo siguiente: los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran porción de tierra que, según aquellos, nos pertenecen del lado del río Esequibo. Es absolutamente indispensable que dichos colonos o se pongan bajo la protección y obediencia de nuestras leyes o que se retiren a sus antiguas posesiones. Bueno, vamos a ver ahora esas líneas de Schomburg, las tres delimitadas. Vamos a ver una en marrón, una en morado y una en azul. La que está en marrón es de 1835. Allí el robo es de 4.920 kilómetros cuadrados. La que está en morado, ya estamos hablando que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte nos quiere quitar 141.930 kilómetros cuadrados.
Y la que vemos azul se trata de un robo de 167.830 kilómetros cuadrados. Es en este año cuando Venezuela rompe relaciones diplomáticas con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la negación de retirar sus tropas invasoras. El que vemos punteado en amarillo, se trata de que se firma el tratado de arbitraje entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este imperio su aspiración es 203.303 kilómetros cuadrados. Vean que está incluido Guasipati y el Callao. En 1899 es la fecha del nefasto laudo arbitral de París con el que se violan los términos del Tratado de 1897. Los árbitros deciden despojar a Venezuela del 90% de nuestro Esequibo. Y finalmente, en 1966, con la presión de Venezuela sobre el Imperio Británico, el 17 de enero de 1966 se suscribe el Acuerdo de Ginebra, suscrito también por el gobierno de Guyana, obligando a esta nueva república a concretar un entendimiento con Venezuela para un arreglo en el reclamo del Esequibo. En este acuerdo se recoge la declaración unilateral de Venezuela que el laudo arbitral es nulo e írrito. Bueno, después de haber visto la forma en que se ha manejado jurídicamente el tema del Esequibo, vamos a culminar esta sesión con un artículo llamado Valeria Hart y la Guayana Esequiba. El 2 de enero de 1969, en Rupununi, zona en reclamación, una rebelión amerindia comandada por Valerie Hart hizo prisioneros a los funcionarios del gobierno guyanés de esa zona, bloqueó las vías de comunicaciones con Georgetown, capital de Guyana, y tomó las emisoras de radio. Esta rebelión gritó con brío: "Muera la opresión", contra el avasallamiento generado por el profundo racismo generado por la política británica que entre 1831 y 1966 pobló esta zona de africanos y de asiáticos, particularmente de chinos, javaneses e indios, para ser explotados como mano de obra barata. La mayor parte de la población de Rupununi son los pueblos Yocono, Guapillana y Macushi, que viven de la ganadería. Oscar Márquez, en su blog La Guayana Esequiba, expone 4 razones por las cuales Valerie Hart debe ser recordada. La primera, por su lucha a favor de las libertades democráticas. La segunda, por ser la cabeza visible en la rebelión. La tercera, por romper con el convencionalismo machista. Y 4, por considerarse venezolana, tal y como lo expresa el comunicado firmado por ella ese 2 de enero. Nosotros, los habitantes de Rupununi, en la Guayana Esequiba, y en consecuencia venezolanos por nacimiento, según el artículo 35 de la Constitución Nacional, hacemos un enérgico llamamiento al gobierno, al pueblo y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que nos ayuden e impidan que las hordas del primer ministro de Guyana nos masacren. Otra bahía de cochinos no se compagina con las tradiciones históricas de la patria de Bolívar. En Bahía de Cochinos, los Estados Unidos abandonaron a los ciudadanos que no eran norteamericanos. Confiamos que a los venezolanos de Rupununi no nos abandonará Venezuela a un trágico exterminio. El 5 de enero, el gobierno guyanés incendió todas las casas de las poblaciones indígenas de Pirara y Anay, asesinando cerca de 100 de indígenas. El mismo día, el gobierno de Rafael Caldera rechazó públicamente la petición de anexar Rupununi a Venezuela,
a pesar de que muchos de los esequibanos, antes de ser masacrados, clamaban "We are Venezuelan". Este artículo que conmueve, nos llena el alma de dolor por nuestra venezolanidad, creo que nos indica un poco todo lo que tiene que ver con el Esequibo. Fíjense, aquí hemos hablado del hecho cultural del ser humano, prácticamente de la antropología y la sociología del Esequibo. Estoy a la espera de ustedes por preguntas, por comentarios, por aportes que ustedes tengan en bien hacer para que esta clase, para que esta sesión sea retroalimentada en una mejor comunicación.